¿Qué tal? Buenas tardes. El tema que toca, que consideremos hoy, es el de empatía, sentir con los demás. Y antes que nada quiero decir que hay muchísimas charlas sobre este tema en Spotify, en Facebook, en YouTube. De hecho, ayer me llegó la invitación de un compañero de coaching. Te invito a mi sesión live con fulano de tal, sutano de tal, sobre la empatía. Y hay mucho sobre este tema, ya se ve la importancia que tiene, ¿no? Eh, yo diría que si le quieres entrar al tema de la empatía desde el punto de vista humano, pues hay millones de podcasts, de videos, de todo, ¿no? De guiones, de temas ahí en internet y te puedes meter y ya está. Aquí vamos a tratar el tema de la empatía desde el punto de vista de la madurez cristiana, que tiene un fin o un propósito cristiano que es vivir la caridad con el prójimo, vivir la caridad con tu círculo más cercano, y darnos a los demás, ¿no? Con el fin de llegar a Dios, de encontrar el amor de Dios en las demás personas aquí en la tierra y después a Él, encontrarlo a Él realmente en el cielo, ¿no? Durante la eternidad. Y aquí me gustaría preguntarte, eh, ya lo hemos hablado en otras charlas, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es la misión de tu vida? Eh, y también, pues, ¿cuál sería, y vete preparando, el propósito de profundizar en este tema desde este punto de vista, ¿no? ¿Qué te da saber de este tema? ¿Qué puntos vas a tomar en cuenta, pues, para vivir a lo largo de la vida? Porque, pues, esto no, digo, no está para quedarse en palabras y ya, ¿no? Sino que pues hay que vivirlo. Bien, entonces la gente cuando comparte algo o transmite algo, normalmente espera mucho más, ¿no? Espera cómo reaccionamos, espera qué pensamos, qué sentimos, qué es lo que vemos más allá, ¿no? De los datos objetivos. No bastan simplemente datos objetivos, sino que quieren más. Y aquí entonces se trata de buscar entender mejor lo que sucede en el interior de las personas, sus expectativas, sus ideales, y con esto pues mmm, lograr empatizar, lograr tener una mejor sintonía. ¿Para qué? Es la pregunta, ¿no? ¿Para qué es la pregunta? Pues en una homilía de un sacerdote que está por ahí grabada en YouTube, que es en el oratorio provisional de mi casa, cerró la homilía con una anécdota de un niño que está con su abuela pintando un cuadro maravilloso de unos paisajes preciosos, y tiene montañas, y tiene nubes, y tiene el cielo azul, y tiene las plantas, y tiene árboles, y tiene flores. Y el niño con ella le preguntó: abuela, ¿y estas montañas las hizo Dios? Sí, mijito, sí, estas montañas las hizo Dios. ¿Y estas nubes las hizo Dios? Sí, mijito, las hizo Dios. ¿Y estas flores? Sí, mijito, las hizo Dios. Y entonces el niño muy inteligentemente le preguntó: ¿y entonces por qué hay sufrimiento? A lo que la abuela le contestó, escribiendo en el cuadro que estaba pintando: Dios te hizo a ti. ¿Y qué nos quiere decir? O sea, esta respuesta es maravillosa porque nosotros, cada uno de nosotros, somos ese ejemplo, somos esa respuesta de Dios para las demás personas, para esas personas que sufren, para esas personas que no tienen recursos, para pues las personas que nos necesitan, ¿no? Espiritualmente, moralmente, económicamente, materialmente, como sea, ¿no? Estamos allí. Y bueno, y hay muchas razones para ser empáticos, ¿no? Desde el punto de vista humano, mejorar la comunicación, importantísimo, que la comunicación pues es un arte fácil, difícil, difícil de conseguir, este, y es pues para entendernos, para sintonizar, para conocernos, hacernos cargo de las cosas que suceden, de las situaciones que padece una persona u otra, también para lograr objetivos comunes, proyectos,
ese crecimiento, ese desarrollo, ese aprendizaje que se da entre las personas, no es uno con uno mismo, ¿no? Sino que viene dado para más personas. Pues la empatía es un hijito de la caridad, así le vamos a llamar, ¿no? La empatía es parte de esa plataforma que, en la que se apoya la virtud de la caridad. Y de esta manera, junto con otras virtudes humanas, pues la caridad florece, ¿no? Resplandece porque pues está en una plataforma bastante humana, ¿no? Que así son, ¿no? Las virtudes teologales se fundamentan, se sostienen en las virtudes humanas. Entonces, bueno, pues más que en dar, la caridad está en comprender, y la empatía es una de estas, tiene estas cualidades, ¿no? Comprender a las demás personas. Me dio mucho gusto, ¿no? Que el sacerdote en esta homilía dijera que el cristianismo pues es una religión del amor, es la religión de la caridad, y ciertamente, ¿no? Dios es amor, y por lo tanto yo también tendría que ser amor y buscar ser ese amor para las demás personas, con obras. Como decía San José María, obras son razones y no, obras son amores y no buenas razones. Pues esto, ¿no? La religión pues es así, ¿no? Muy humana. Estamos pues para ayudar en las necesidades de las personas, que al final pues es lo más importante, ¿no? Pues para vivir la caridad hay que empezar por reconocer en el otro a alguien que es digno de consideración y al que yo tengo que tomar en cuenta también, como a mí me gusta que me tomen en cuenta, pues yo a esa persona, sus necesidades, sentir con él pues su preocupación, su sufrimiento, llorar si hace falta, alegrarse si hace falta, reír si es para reír, ¿verdad? Hay quien por temperamento quizá tenga más fácil eso de ser empático, pero también tiene su riesgo, ¿no? Por temperamento, pues uno es empático y puede entender, ¿no?, la situación de las personas. Y hay quien más, tanto que sufre en su propia carne lo que la otra persona está sufriendo. Y pues eso yo creo que es, pues tiende al otro extremo y no es tan saludable. Y también está el otro, en la otra parte del extremo en el que la persona es cero empática y no le importa, pero en absoluto nada. Quizá lo propio, egocéntricamente, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy se suele hablar de empatía para referirnos a una cualidad que facilita meternos en el lugar de las otras personas, en los zapatos, aquí decimos, hacernos cargo de su situación, ponderar, pensar, meditar esos sentimientos que puede tener, para que logremos ser pues uno, ¿no? Que haya unión entre esas dos personas, que tengamos, como dice San Pedro, el mismo pensar y el mismo sentir. Tenemos como modelo a Cristo, ¿no? Podemos aprender de Jesús mil cosas, y esta imagen me pareció bastante representativa porque pues Jesús en sus parábolas habló de barcas y redes, de ovejas, rebaños, redil, pastores, así, ¿no? De manera que pudiéramos entender lo que él quiere decir, ¿no? Con este cuidado en el trato con las demás personas, empatizar, ¿no? Y desde el principio sus amigos, sus discípulos pudieron experimentar pues esa sensibilidad del Señor, ¿no? Cómo comprendía delicadamente lo que sucedía en el interior de las personas, y luego se ponía en su lugar, y luego pues hacía algo, no solo se quedaba, pues sí me entero y ya está, que eso es lo que por temperamento pudiéramos tener, decir, sí sé, sí me hago cargo, pero ser empático implica hacer algo por el otro, implica ir a más. Sobre todo la caridad es la que nos mueve a darnos a nosotras mismas en lo que podamos, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo pues ayudó, ayudó. Al llegar a Naín, por ejemplo, resucitó
al hijo de una viuda que ya no tenía esposo y luego el hijo se le muere. Pues imagínate lo que es eso, ¿no? La mujer desesperada, pues cómo se va a mantener. Y Jesús, pues sin grandes cosas ni aspavientos, resucita al hijo. Pues qué buena gente, ¿no? Y luego escucha la súplica de Jairo que le dice, maestro, mi hijo se está muriendo, mi hija se está muriendo. Y en el camino hay una mujer, le toca el manto y le dice, y no le dice nada, ¿verdad? Se esconde, se sana, porque tiene fe, pero entonces Jesús ahí hace un poco de alboroto y dice, ¿quién me ha tocado? Maestro, pues nada, es tanta gente, ¿quién me ha tocado? De mí ha salido una fuerza, y claro, sale la fuerza porque descubre la fe de esa, porque sabe la fe de esa mujer. Pero en el Inter llegan los criados de Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro eh, porque tu hijo ha muerto. Entonces Jesús les dice, no, tu hija está dormida, no ha muerto. Y ya se va con él y la resucita, efectivamente. Este, y ya, pues le pide que les den de comer y así, ¿no? Luego como llora, con la muerte de Lázaro, ¿no? Con Marta y con María, sus hermanas, y llora, porque él, dijo, él también es humano y sufre también porque sufren sus amigas, ¿no? Marta y María. Pues ante estos ejemplos, pues sí, yo te invitaría a que tú recuerdes sucesos parecidos. Bueno, yo seguro no hubo ninguna resurrección, pero historias, ¿no? De sufrimiento, de dolor, de alegría, de felicidad, en la que tú puedas hacer examen, decir, fui empático con esta persona o con esta situación, sufrí con ella o no sufrí, lloré o no lloré, simplemente para conocerte mejor y ya después, pues para ir afinando, ¿no? En esta virtud. Ante la lectura del Evangelio, que podamos hacer diario, 2 minutitos, de verdad que no hace falta más, vamos a aprender a no ser indiferentes, que como me decía una, pues es la clave, ¿no? Es la clave de ser empático, no ser indiferentes a los sentimientos de las personas, a las situaciones en las que viven, y así ir aprendiendo, pues del ejemplo de Jesús y de las situaciones que vamos viviendo, cómo nosotros podemos ser mejores, más empáticos, vivir la caridad con nuestro círculo más cercano, ¿no? Jesús nos ayuda, y aquí hace examen tú, a ver a los demás de un modo distinto. Son personas, las que tenemos a un lado, ¿no? No son animales, no son cosas, o sea, tienen corazón, tienen sentimientos, tienen afectos. Yo también los tengo y también se trata de compartirlos. Estas ilusiones, estos desencantos, estas sacadas de onda. Eh, Aprendemos de Jesús a interesarnos por el estado interior de quienes nos rodean. A lo mejor sabemos que esta persona puede comprender esta, pues este comentario que le voy a hacer, o sabemos que no, o puede entenderlo de otra manera mejor, y entonces es lo que hay que ir haciendo. Pues con la ayuda de la gracia vamos superando defectos, porque yo creo que también pues hay defectos propios y también circunstancias que nos hacen un poquito más difícil el vivir la empatía. Por ejemplo, las distracciones. Llega una persona yo sé que tengo que ir por una persona y ayudarle en una determinada cuestión, pero entonces llega otra persona y me habla al mismo tiempo y entonces tú espérame y déjame atiendo a esta, o el teléfono, ¿no? Cómo nos interrumpe tantas veces cuando estamos platicando con una persona. Las prisas, ¿no? Es otro tema que de verdad nos impide vivir la caridad, vivir la justicia, vivir muchas cosas, ¿no? La falta de tiempo, precisamente, la prisa, ¿no? La falta de tiempo. Tengo 1000 cosas que hacer y entonces no soy capaz de ver el interior de esas personas que me están diciendo, por favor, ayúdame. En fin, o muchas veces somos impulsivas y en lugar de tener la cabeza fría para contestar de una manera más natural, más afable, pues salimos con nuestra cólera y damos un zarpazo por ahí que quizá
pues no era conveniente, ¿no? O la frialdad, hay veces que pues no nos importa y ya estamos en nuestro rollo y no nos complicamos más la existencia. Pues aquí la gracia nos va a ir ayudando, hay que pedírsela al Señor, para que seamos mejores, mejores personas, mejores personas, mejores humanas, mejores cristianas, ¿verdad? Y que sepas, ¿no? No hay excusa para cejar en este empeño. O sea, todas las personas, este, sobre todo las personas católicas, cristianas, ¿no? Tenemos esta obligación de darnos a los demás. Y esta cercanía con el corazón de Cristo nos puede ayudar a ver lo que, pues, lo que necesiten otras personas. Pues, ok, la caridad, la afabilidad, la empatía es otro tema de este capítulo, ¿no? La caridad de Cristo, pues, no es solamente un buen sentimiento con respecto al prójimo, o no es solamente el gusto por la filantropía, pues no. La caridad infundida por Dios en el alma nos hace transformarnos desde dentro. Transforma nuestra inteligencia, transforma nuestro corazón, transforma nuestra voluntad, y de esta forma pues nos llena de paz y transmitimos esa paz sin darnos cuenta, incluso a la gente que realmente pues es un poco más sensible, ¿no? Y esta caridad infundida por Dios también fundamenta la amistad, ¿no? Fundamenta sobrenaturalmente la amistad que tengamos con las personas, o nos da esa alegría de hacer el bien, de obrar bien, de dar ejemplo, de ser testimonio con las obras. Es muy bonito descubrir, ¿no? Cómo a lo largo de los siglos, los apóstoles, los discípulos, los primeros cristianos, San Pablo, San Pedro, San Juan, eh, hasta hoy, ¿no? Pues ha habido siempre personas santas que pues en el camino de su encuentro con el Señor descubren esta faceta y la ponen al servicio de los demás. Y también como pues van puliéndose, ¿no? Van apaciguando esos temperamentos, a veces impulsivos, a veces apáticos, ¿no? Todos los extremos son peligrosos, pero pues son variados, son bastante humanos, y la caridad, la gracia nos ayuda a poder dar más, ¿no? A poder ser ejemplos, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo del Evangelio, San Juan y Santiago, estos hermanos, pues se les conoce como los hijos del trueno. No de a gratis se ganaron el apodo de hijos del trueno, sino porque en una ocasión, bueno, manifestando sus ímpetus, le manifestaron al Señor: Maestro, ¿no quieres que bajemos del cielo fuego para que ardan estos? Un pueblo que no los recibió. Pues no, Jesús los reprendió. O San Pedro, ¿no? Que también había sido duro con los adversarios de Cristo cuando por la oración en el huerto le cortó a Malco la oreja derecha. Al final pues de su vida, San Pedro pues aprende y apacigua sus impulsos y los dice: pues yo sé que obraron por ignorancia, ¿no? Pero se pueden arrepentir, Dios perdona, no hay ya después rencillas entre nosotros, se van a borrar sus pecados, como en plan, pues échenle ganas, o sea, si quieren, pues pueden encontrar la salvación, que en el fondo es lo que todo el mundo buscamos, ¿no? Esa salvación eterna, esa paz en el alma que nos da precisamente la gracia. San Pablo también, como vemos aquí en la imagen, fue realmente un gran perseguidor contra la iglesia al principio de su adolescencia, juventud, y realmente un dolor de cabeza, ¿no? Pues lo que hizo fue que los cristianos un poco se dispersaran, pero cuando se convierte, pone al servicio del Evangelio de Jesucristo, pues todas sus capacidades, ¿no? Todas sus habilidades, su genio, su mente clara, su carácter fuerte, pues para lograr la conversión, ¿no? De los gentiles. En esta imagen que vemos aquí, pues está en Atenas, en el Areópago, y claro que por dentro seguramente él se está retorciendo
porque pues es un lugar donde adoran a muchos dioses y se da cuenta que pues si les llega con el látigo, pues no los va a acercar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues él procura empatizar con esa gente y cuando tiene la ocasión de dirigirse con ellos, pues en lugar de echarles en cara la idolatría, su paganismo, esa depravación de sus costumbres, pues apela, ¿no? Al hambre que ellos tienen de Dios. Y entonces les dice, yo sé que ustedes en todos son religiosos, más que nadie, y lo demuestra todas estas obras, ¿no? Eh, pero descubrí que al pasar entre los monumentos sagrados, había una inscripción que decía al Dios desconocido. Y yo les vengo a hablar de ese Dios desconocido. A ese Dios que ustedes veneran sin conocer, yo se los vengo a dar a conocer. Y es una manera en la que San Pablo pues entra a que estos hombres lo escuchen realmente. Es una actitud realmente que demuestra que sabe comprender, que sabe motivar, porque descubre esos rasgos sobresalientes de este tipo de gente que es religiosa, llega con inteligencia emocional, modula sus ímpetus y, y les habla y entonces lo escuchan y entonces se convierten los que se convierten, ¿verdad? Pero vemos cómo se hace cargo de esa situación de los demás, escoge ese aspecto de su sensibilidad que van a decir, por aquí me van a escuchar, ¿no? Sintoniza con los oyentes de esta forma, capta su interés para llevarlos a esa verdad plena. Pues digo, tanto tenemos que aprender, ¿no? De estas cosas. Al tratar de ayudar a los demás, la caridad y la mansedumbre nos van a guiar a las razones del corazón. Aquí en esta diapositiva vemos este también subtema que se titula Caminos para amar la verdad. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Y cuando hablamos de este tema de la empatía, pues la caridad y la mansedumbre, que son virtudes cristianas, nos guían a la comprensión de esas razones del corazón que a veces no sabemos explicar con las palabras, justo porque son del corazón, pero ayudan a abrir las puertas del alma de la otra persona con que estamos hablando con mucha mayor facilidad que si diéramos una argumentación toda lógica, razonable, fría o distante, ¿no? Aquí hay que calar en el corazón. Yo no sé si bien o mal, pero pues esto un poco lo llamo la intuición a la luz de Dios, porque, porque esa intuición pues lo que nos hace es también decir, hijo, yo siento que, yo pienso que, yo siento, yo tengo la sensación, percibo este, que aquí se puede hacer esto, que aquí se puede hacer lo otro. Si esto lo vemos a la luz de la fe, a la luz de Dios, eh, vamos a dar en el clavo seguramente, ¿no? Vamos a atinarle a lo que estamos pretendiendo. El amor de Dios nos va a impulsar a tener un estilo afable en nuestra vida y yo creo que aquí nos podemos ejercitar. No es fácil mantener la calma siempre y estar contento siempre y poner la sonrisa siempre. No es fácil, pero cuando uno vive el cristianismo como es, pues entonces estamos contentos, estamos alegres porque estamos pensando en los demás, porque estamos dándonos a nosotras mismas, a los demás. Y en realidad todas las virtudes, las verdaderas virtudes, no son tristes, no son antipáticas. El cristianismo no es ni triste ni antipático, es alegre. Y cuando ponemos por obra lo que realmente es el cristianismo, nos damos cuenta. Por eso esas obras de filantropía que hace la gente, pues mal que bien, calman la sed del hombre, ¿no? Porque están haciendo algo bueno, mejor si se hiciera sobrenaturalmente, ¿no? Con una intención más sobrenatural, más de fe,
más felices, ¿no? Sabríamos descubrir lo positivo de cada persona cuando tenemos esto presente, ¿no? Las huellas que deja Dios en el alma, en la historia de cada persona. Y a veces puede ser que esa persona pues esté, digamos, desfigurada espiritualmente, ¿no? Que no tenga forma, que haya sufrido tanto que no vea esas razones que podemos dar. Pues la caridad hace que en ese trato con esas personas son colegas, esas personas son amigos, familiares, vecinos, hermanos, no sé, eh, nos mostremos comprensivas con quienes están así, ¿no? Desorientadas. A veces ni siquiera han tenido la oportunidad de recibir una buena formación y para eso estamos nosotras, ¿no? Como le dice la abuela al niño, Dios te hizo a ti para solucionar lo que puedas de tu prójimo. Entonces así, con esta idea en la cabeza, pues vamos manteniendo esa disposición de empatía a lo largo de la vida, también cuando la gente que tenemos alrededor esté equivocada. Eh, Aquí te leo una cita: no comprendo la violencia, no me parece apta ni para convencer ni para vencer. El error se supera con la oración, con la gracia de Dios, con el estudio. Nunca con la fuerza, siempre con la caridad. Pues así, ¿no? Hemos de decir la verdad siempre con una paciencia infinita. Podemos tener razón, pues estoy segura, pues por eso defendemos, ¿no? Esta razón, porque creemos que es la verdad. Pero bueno, siempre con paciencia, siempre con, con infinita comprensión, ¿no? Por las almas. El Papa Francisco nos dice, ¿no? Que esta actitud de comprender al otro, de tratarlo, de defender la verdad con paciencia, es como detener el paso, dejar de lado la ansiedad que a mí me puede estar carcomiendo, como San Pablo, ¿no? A lo mejor le está ahí carcomiendo que los griegos adoren a tantos dioses, pero dicen, no, 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 espérate. Entonces el Papa dice detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar las urgencias para acompañar al que se quedó a un lado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. Imagínate tú que una amiga pues te plantó, o un amigo o un colega, pues si tú te pones histérico porque no te hizo caso, pues difícilmente va a acercarse a ti. Al contrario, si le muestras pues que estás dispuesta a recibirla, a ofrecerle otra vez pues tus oídos para escucharla, tu corazón para entenderla, tu inteligencia para argumentar lo que haga falta, pues entonces esa persona volverá contigo, este, pues rectificando probablemente, ¿no? Ok, también en el apostolado es muy importante esta comunión de sentimientos, ¿no? Del, de la empatía. La empatía no solo es una estrategia en la que, pues, decimos, voy a entender muy bien a esta persona, quiero saber qué es lo que piensa, lo que dice, lo que todo, porque me conviene para llegar a tal objetivo. No se trata de esto, ¿no? La auténtica empatía, de la empatía de la que estamos hablando, implica una verdadera sinceridad, ¿no? Y es incompatible con una conducta obligada, que realmente está escondiendo ciertos intereses, ¿no? No vamos de esto. Esta sinceridad pues es fundamental, ¿no? Sobre todo cuando buscamos dar a conocer al Señor y con personas que convivimos, ¿no? Haciendo propios esos sentimientos de quienes tenemos a un lado, vamos adquiriendo más finura para tratarla pues como se debe, ¿no? Humanamente, alegrándonos con lo que le alegre, sufriendo con lo que le haga sufrir, haciendo de nosotros estas palabras de San Pablo que dice: ¿quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién tiene un tropiezo? Eh, yuhu.
Espérenme. Bueno, total, perdón, tuve una pequeña pausa, entonces, que podamos decir como San Pablo, ¿no? ¿Quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién tiene un tropiezo sin que yo me abrace de dolor? Cuánto afecto sincero, ¿no? En esta expresión de San Pablo podemos, pues, imitarla, verla. Pues nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Del sufrimiento, del dolor de la gente, y pues realmente notarlo en uno mismo, en cierta medida, digo, no afectándonos demasiado, pero sí que nos implique en algo que hacer, pues es bastante meritorio, ¿no? Y de esta manera, pues es más fácil que la verdad se abra paso a través de esta manera de compartir los sentimientos, ¿verdad? Porque se establece ese fluir, ¿no? De los afectos, esa afabilidad, que lo que hacen es potenciar la comunicación y tanta falta que hace. Entonces, el alma así se vuelve especialmente receptiva a lo que escucha, sobre todo también si se tratan de comentarios constructivos, cosa que anima a crecer, ¿no? Esa capacidad del corazón. Cuando esa escucha es atenta, cuando nos implicamos en realidad en la vida de los demás, pues estamos realmente haciendo algo proactivo, algo de nuestra parte, algo que es, ¿no?, el ejemplo de Cristo y que es realmente muy importante. Cuando la escucha es así, buscamos ayudar al otro a discernir, pues, cuál es lo qué es lo que Dios le pide en ese momento, qué paso tiene que dar. Pues allí, pues esa persona con la que hablamos no percibe que esa situación, que esas opiniones, que sus sentimientos, pues son respetados, son tratados con justicia, son tratados con serenidad. Se pueden abrir los ojos, ¿no? Para los ojos del alma, para contemplar el resplandor de la verdad, ¿no? La amabilidad de la virtud. Y en contraste, pues la indiferencia ante los demás es una grave enfermedad para el alma, sobre todo para el alma apostólica, porque la indiferencia pues no es ni cristiana, no es ni humana, digamos así, ¿no? Somos seres sociales desde el nacimiento y la indiferencia es algo que se opone a esto. No cabe ser distantes con quienes nos rodean, ¿no? Esas personas, decía San José María, a las que resultas antipático, dejarán de opinar así cuando se den cuenta que de verdad les quieres. Pues que llegue ese momento de querer a la gente de verdad, para que dejen de pensar lo que dejen de pensar, pero hace falta que, digo, es lo que están pensando, ¿no? Pero hace falta que realmente mostremos ese amor verdadero, amor sincero, amor sencillo, ¿no? A esas personas sin rollos. La palabra comprensiva, los detalles de servicio, la conversación amable, reflejan ese interés sincero por el bien, ¿no?, de esas personas con las que convivimos. Sabremos además hacernos querer, ¿no? Que esto también es pues muy importante. Uno, por un lado, pues se deja querer, pero por otro, se deja querer, se deja querer por los demás. Y entonces así pues hay sintonía, hay sincronización, hay empatía, hay comunicación. Está ese arte que realmente pues es lo mejor, ¿no? Y por último, pues hay que aprender a animar a que la gente camine, a que la gente siga andando. El Papa Francisco dice que un buen acompañante no consiente los fatalismos o la pusilanimidad. Siempre invita a querer curarse, a cargar la camilla, a cargar la cruz,
a dejarlo todo, a salir siempre de nuevo a anunciar el Evangelio. No nos vamos a conformar a que esa persona sea escuchada y que ya deje de hacer todo, ¿no? Le vamos a facilitar los medios, el ánimo, le vamos a echar porras, pero no la vamos a dejar quedarse en esa situación. Esa persona tiene que crecer, esa persona tiene que cargar su camilla y levantarse, ¿no? A cargar su cruz, aunque le cueste y aunque sufra. Tiene que soportar el peso de su vela. Imagínate, cada barco aguanta su vela, ¿no? Es el dicho, que cada vela aguante su, ¿cómo es? Que cada, en fin, esta idea, si se entiende, hay que, a eso vamos, ¿no? A formar a las personas, a ayudarles a que salgan de su comodidad, quizá, ¿no? Muchas veces. Es verdad que uno puede estar triste poquito tiempo, pero pues luego tiene que salir adelante porque la vida sigue, no se detiene. Y en esto pues hay que reflejar, hay que dar esa ayuda también, ¿no? El hacernos cargo de esas debilidades nos va a ayudar a no ceder al conformismo, ¿no? A ayudarles a ampliar esos horizontes a la gente para que sigan aspirando a más, ¿no? Para que tengan, y ese más, ese final del horizonte, pues es la santidad. Es la santidad, es el encontrarse con Dios, que es lo que al final, de verdad, de verdad, de verdad, va a saciar al hombre, ¿no? El alma del hombre, la sed del hombre. Seguiremos entonces el ejemplo, ¿no? De profunda comprensión y amable exigencia del Señor. Vamos a escuchar a la gente, vamos a dejar que hablen, ¿no? Que digan lo que piensan, lo que traen en el alma, que se desahoguen, que si quieren manifestar su desilusión, pues que lo hagan, si quieren gritar, que griten, si quieren llorar, que lloren. Nosotros no hemos de asustarnos, ¿no? De las reacciones de las personas, sino que, eh, sino que de ir a más. De ir a más, de soportar, de aguantar, de ser ese cuenco, ¿no? En la que se sostiene, pues eso es esa persona, ¿no? En la que está dejando ahí su corazón, pues para nosotros, pues protegerlo, ¿no? Cuidarlo. Pensar, ¿no? Como por ejemplo pudo haber sido esa conversación de Jesús ante los discípulos que iban hacia Emaús cuando resucitó y ellos estaban tristes porque Jesús, en el que ellos habían creído, pues había muerto, o sea, se sentían fracasados y pues posiblemente pues no veían, no se daban cuenta, ¿no? Su desilusión, su tristeza, pues les impedía reconocer el rostro de Cristo que iba a su lado. Pues con esa gracia, ¿no? Con esa gracia del Señor, vamos a pedírsela, vamos a reflejar ese aprecio por cada persona, por reconocer su interior, su mundo interior, sus sentimientos, su necesidad de hablar, que lo van a impulsar a vivir una vida cristiana pues más coherente, más feliz, y a él hacerlo más contento, más feliz, más entregado, más fuera de sí, para volverse más a los demás, hacia los demás. Pues con esto saca tú tus propósitos, saca tu reflexiona sobre tu vida, ¿no? Ve qué cosas puedes mejorar en este tema de la empatía, qué más puedes dar, de dónde puedes aprender. Yo te sugiero que sí leas los evangelios porque Jesús es la mejor, es hombre perfecto, ¿no? De quien podemos aprender, es el modelo. Además, pues él nos llama a vivir pues esta en su iglesia, ¿no? Con él, en su rebaño, en la iglesia católica, y pues vamos a eso, ¿no? Vamos a aprender de él, que yo creo que él es el que mejor nos puede consolar cuando tengamos nosotros necesidad, y que nos va a decir cómo consolar a los demás cuando los demás tengan esa necesidad.
de esta manera pues vamos a estar acompañando a nuestros hermanos, vamos a estar yendo hacia adelante, vamos al final a vivir la caridad, que es para lo que estamos llamados. Entonces pues quédate con esto y nos vemos la próxima semana, que veremos el tema de coherencia. Entonces aquí lo dejamos y hasta la próxima semana. Bonita semana. Hasta luego.